¿Has escuchado sobre las terribles profecías de Sor Lucía? Mira este video y entérate de todos los secretos sobre sus profecías. En un rincón apartado de Portugal, en el año 1917, una historia extraordinaria comenzó a desarrollarse, un misterio que perdura en el tiempo y que ha dejado perplejos a creyentes y escépticos por igual. ¿Qué ocurrió en aquel remoto lugar que hizo que 3 niños experimentaran un encuentro celestial que cambió sus vidas para siempre? El 13 de mayo de ese año, en Cova da Iria, Sor Lucía de Fátima, junto a sus primos Jacinta y Francisco, presenció la primera de una serie de apariciones que desafiarían todas las explicaciones racionales. Un evento que abriría una puerta a un mundo sobrenatural, un mundo donde la Virgen María se manifestó en todo su esplendor. Pero, ¿cómo se sintieron estos niños al ver a la Virgen en medio de un paisaje humilde? ¿Qué palabras compartieron? ¿Qué mensaje especial tenía la Madre de Dios para ellos y para el mundo? Este primer encuentro no solo marcó el comienzo de una serie de eventos extraordinarios, sino que también desencadenó una cadena de revelaciones y profecías que aún resuenan en la conciencia de la humanidad. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo y el misterio, mientras exploramos en detalle el encuentro de Sor Lucía con la Virgen y sus consecuencias en esta fascinante historia de fe, profecía y devoción. Esta extraordinaria historia nos sumerge en el corazón de las apariciones de Fátima, donde la Virgen María eligió a 3 humildes pastorcitos para transmitir mensajes que cambiarían el curso de la historia. ¿Qué secretos compartió la Madre de Dios con Sor Lucía, Jacinta y Francisco? ¿Por qué eligió a estos niños para ser sus mensajeros? Durante las apariciones, la Virgen reveló un conjunto de mensajes fundamentales que urgían a la humanidad a la oración, la penitencia y la conversión. ¿Por qué eran estos elementos tan cruciales en sus palabras? ¿Qué significado tenían para un mundo sumido en la agitación de la Primera Guerra Mundial y las secuelas de la Revolución Rusa? La Virgen también compartió secretos, algunos de los cuales han sido revelados con el tiempo, mientras que otros permanecen ocultos. La devoción a la Virgen María y a los mensajes de Fátima ha perdurado a lo largo de las décadas, atrayendo a millones de peregrinos a este sitio sagrado. ¿Qué revelaciones se hicieron en estos secretos y cómo han impactado en la Iglesia y en la sociedad? ¿Qué profecías sobre eventos mundiales futuros se incluyeron en estos mensajes? A medida que exploramos los mensajes de la Virgen a los pastorcitos, descubrimos una historia de esperanza, redención y un llamado a la fe que continúa inspirando a generaciones enteras. Esta conmovedora historia nos lleva al corazón de la vocación religiosa de Sor Lucía de Fátima. Después de los extraordinarios encuentros con la Virgen María en Cova da Iria, su vida tomó un giro inesperado. Sor Lucía, con el apoyo de su familia, respondió al llamado de la Virgen María y se embarcó en un viaje espiritual que la llevó a ingresar en el convento de las Hermanas de Santa Dorotea. ¿Qué impulsó a esta joven a tomar los votos y a dedicar su vida al servicio de Dios? ¿Cómo influyeron sus experiencias con la Virgen en su formación religiosa y su compromiso con la fe católica? A lo largo de su vida como monja carmelita, Sor Lucía siguió siendo una custodia viva de los mensajes de Fátima y una testigo fiel de las apariciones. Su vida religiosa y su dedicación a la oración y la penitencia la convirtieron en un faro de espiritualidad para aquellos que la conocieron. En este fascinante video exploraremos las profecías que Sor Lucía de Fátima recibió durante las apariciones y cómo estas visiones se entrelazaron con el mensaje final que la Virgen María le confió antes de su partida de este mundo. Las apariciones de Fátima no solo incluyeron mensajes sobre la importancia de la oración y la penitencia, sino también profecías sobre eventos futuros que sorprendentemente se cumplieron con precisión. Sor Lucía recibió visiones de la Segunda Guerra Mundial, la persecución de la Iglesia y la amenaza del comunismo en Europa. A medida que avanzamos en la historia, también examinamos el mensaje final que la Virgen María confió a Sor Lucía antes de su muerte. ¿Qué palabras de consuelo y orientación entregó la Madre de Dios en ese momento crítico? ¿Cómo resumen estos mensajes la esencia de su llamado a la humanidad? Ahora adentrémonos en la intensa lucha espiritual que se plantea en el contexto de las apariciones de Fátima.
Uno de los elementos más impactantes de esta historia es el enfrentamiento entre la Virgen María y Satanás, que según los relatos se manifestó de varias maneras. A lo largo de las apariciones, los tres pastorcitos, Sor Lucía, Jacinta y Francisco, informaron sobre diversas experiencias sobrenaturales, incluyendo visiones de un ángel, conocido como el Ángel de Portugal, que les preparó para los encuentros con la Virgen María. ¿Cómo se manifestó Satanás en el contexto de las apariciones de Fátima? ¿Qué papel desempeñó en la vida de los pastorcitos y en la historia de Fátima? Este enfrentamiento espiritual entre María y Satanás se convirtió en un elemento central de las apariciones de Fátima, subrayando la importancia de la oración, la penitencia y la devoción para resistir a las fuerzas del mal en el mundo. En esta apasionante travesía exploramos uno de los aspectos más profundos y desafiantes de las apariciones de Fátima, la elección que se plantea a los seres humanos entre seguir a María o seguir a Satanás. Las apariciones de Fátima presentan un mensaje claro de que los seres humanos tienen un papel activo en su destino espiritual. La Virgen María instó a la humanidad a elegir el camino de la virtud, la oración y la devoción a su corazón inmaculado. Esta elección representa un acto de resistencia a las tentaciones y las influencias negativas que puedan desviar a las personas del camino de la fe y la salvación. Pero, ¿qué significa realmente esta elección? ¿Cuáles son las implicaciones de seguir a María o, en contraposición, seguir a Satanás? La historia de Fátima nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones en la vida, sobre cómo resistir las influencias negativas y sobre la importancia de la devoción a la Virgen María como guía y protectora en nuestro camino espiritual. En esta parte de la historia de Fátima, exploraremos el mensaje central de salvación que emana de estas apariciones marianas. El mensaje de salvación de Fátima se fundamenta en tres pilares esenciales: la oración, la penitencia y la conversión. La Virgen María instó a la humanidad a orar, tanto en su forma más elemental como a través de la devoción al Santo Rosario. La penitencia, en el sentido de actos de sacrificio y reparación por los pecados propios y ajenos, fue otro componente crucial del mensaje. Además, se hizo un llamado a la conversión, instando a las personas a cambiar sus vidas y alejarse del pecado. El mensaje de salvación de Fátima es un llamado a la humanidad a buscar la paz a través de la fe, la oración y la conversión, recordando que la redención y la reconciliación son posibles incluso en tiempos de conflicto y pecado. En esta parte de nuestra inmersión en la historia de Fátima, exploramos la devoción inmaculada al corazón de María, un elemento central de las apariciones que ha perdurado a lo largo de los años y ha influido en la espiritualidad de millones de personas en todo el mundo. La devoción al corazón de María se convirtió en un vínculo espiritual fundamental entre la Virgen y los fieles. A través de las apariciones de Fátima, la Virgen María instó a los fieles a consagrarse a su corazón inmaculado y a vivir de acuerdo con sus enseñanzas y peticiones. ¿Cuál es la importancia de la devoción al corazón de María en el contexto de Fátima? Esta devoción no solo es una expresión de amor y gratitud hacia la Virgen, sino que también se considera un medio para obtener la gracia divina, la protección espiritual y la conversión. La devoción inmaculada al corazón de María es un legado perdurable de las apariciones de Fátima que ha dejado una marca imborrable en la espiritualidad católica. En el último tramo de nuestra travesía a través de la historia de Fátima, nos encontramos en un punto de reflexión y conclusión. Las apariciones de la Virgen María en Fátima, así como la vida y la devoción de Sor Lucía de Fátima, han dejado un legado perenne en la fe católica y en el mundo. El mensaje de Fátima, con su llamado a la oración, la penitencia y la conversión, sigue siendo relevante en un mundo que a menudo enfrenta desafíos espirituales y crisis morales. La importancia de la paz y la devoción al corazón inmaculado de María también resuenan en un mundo marcado por la violencia y el conflicto. Las profecías y revelaciones de Fátima continúan siendo objeto de estudio, reflexión y debate en la Iglesia y la sociedad. En última instancia, la historia de Fátima nos invita a explorar los misterios de la fe, la redención y la esperanza, recordándonos que, a través de la devoción a la Virgen María, se pueden encontrar caminos de luz y paz en medio de las sombras del mundo.
Esta historia extraordinaria de fe, profecía y devoción ha dejado una huella indeleble en el mundo. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de la historia de Fátima, un viaje que nos invita a reflexionar sobre la fe, la redención y la importancia de seguir el camino de la Virgen María. Comparte tus reflexiones en los comentarios y envíales este video a tus seres queridos.